Imagina un solo día capaz de alterar el destino de civilizaciones enteras. Un día en el que miles de hombres se enfrentan, no por tierras ni riquezas, sino por el futuro del mundo tal como lo conocemos. Ahora piensa en esto. Hubo batallas que duraron apenas unas horas, pero cuyos efectos todavía siguen vivos en tu vida cotidiana. Y lo más desconcertante es que algunas de las decisiones que cambiaron el curso de la historia se tomaron por impulsos, errores o simple mala comunicación. Hoy vas a descubrir por qué 3 enfrentamientos antiguos fueron tan decisivos que, si hubieran terminado de otra manera, tal vez estaríamos viviendo en un mundo completamente distinto. Pero antes de entrar en ellas, hay algo esencial que debes saber. No todas las batallas importan. La mayoría solo mueven fronteras por un tiempo o cambian gobernantes sin alterar demasiado la vida común. Sin embargo, hay un tipo muy particular de enfrentamiento que actúa como bisagra. Después de él, nada vuelve a ser igual. Son combates que deciden no solo quién gana, sino qué ideas, qué culturas y qué modelos políticos dominan durante siglos. Y aquí viene el misterio. Las batallas realmente decisivas casi nunca son las más grandes, sino las que estallan en el momento exacto y en el lugar equivocado. O tal vez el lugar perfecto. Más adelante verás por qué esta diferencia es crucial. Para entenderlo mejor, viajemos al año 490 a.C., a un lugar que todos creemos conocer, pero cuya importancia real suele pasar desapercibida, porque la historia recuerda a Maratón por un corredor exhausto que dio origen a una carrera moderna, pero lo que ocurrió allí fue mucho más profundo. De hecho, si esta batalla hubiese tenido un resultado distinto, el mundo occidental podría haber nacido hablando persa, no griego. Y lo más extraño es que la clave del resultado final estuvo en una maniobra que en apariencia parecía una locura. El imperio persa era, en aquel momento, la superpotencia más grande y rica del planeta. Sus dominios abarcaban desde Egipto hasta la India y su ejército tenía recursos casi ilimitados. Para ellos, Atenas no era más que una ciudad atrevida que necesitaba una lección, un puñado de rebeldes que, para colmo, defendían una idea peligrosa: la participación política de los ciudadanos. Persia quería aplastar ese experimento antes de que se extendiera. Atenas, por su parte, sabía que si caía también una forma de entender el mundo. La tensión había llegado al punto en el que una chispa podía incendiarlo todo. Los atenienses estaban solos. Esparta no llegaría a tiempo. Frente a ellos, miles de soldados persas, mejor equipados y acostumbrados a la victoria. Pero aquí aparece el primer detalle desconcertante. Los atenienses decidieron cargar contra un ejército más grande, en terreno abierto y sin la ayuda de su caballería. Parecía suicida, y sin embargo escondía un truco que Persia jamás vio venir. Los griegos formaron su línea de batalla con una debilidad evidente en el centro, algo que cualquier general evitaría, pero era una trampa. Mientras los persas empujaban esa parte, los flancos griegos, más densos y mejor protegidos, avanzaron y comenzaron a envolver al enemigo. Primer pico narrativo. La velocidad y coordinación de los hoplitas fue tan precisa que rompieron una línea persa considerada impenetrable. Segundo pico. El debilitamiento del centro griego no fue un error, sino una distracción calculada. Y cuando los persas intentaron avanzar triunfantes por ese hueco, las alas griegas se cerraron como una gigantesca pinza. En cuestión de minutos, una fuerza inferior había logrado lo impensable: obligar a los invasores más poderosos del mundo a huir hacia sus barcos. La retirada persa marcó un antes y un después. No solo salvó a Atenas, sino que permitió que la democracia, aún frágil, sobreviviera y se expandiera. La consecuencia inesperada es esta: si Maratón hubiese caído, tal vez nunca hubieran surgido las bases filosóficas y políticas sobre las que se construyó buena parte del pensamiento occidental. Pero si crees que este enfrentamiento fue decisivo, espera hasta ver lo que ocurrió en Italia 2 siglos después. Porque en el año 216 a.C., en un pequeño pueblo llamado Canas,
El mundo presenció algo tan perfecto y tan terrible que todavía hoy se estudia como la maniobra militar más brillante jamás ejecutada. Aquí los protagonistas son muy distintos: Roma, una república en ascenso, y Aníbal, un general cartaginés cuya audacia rozaba lo imposible. Roma quería borrar a Cartago de la historia para dominar el Mediterráneo. Aníbal quería impedirlo y vengar las humillaciones pasadas. Pero la clave del conflicto estaba en la confianza excesiva de los romanos. Creían que solo hacía falta un ejército más numeroso para aplastar a su enemigo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Los romanos sabían que Aníbal era un maestro del engaño táctico, que podía rodear ejércitos enteros, y aún así avanzaron hacia él sin dudar. Era como caminar voluntariamente hacia la boca de un depredador. Y justamente ahí aparece una de las maniobras más peligrosas y elegantes jamás realizadas. Aníbal colocó a sus tropas más débiles en el centro, tal como los atenienses habían hecho en Maratón, pero con un objetivo distinto. Mientras los romanos presionaban esa parte creyendo que rompían la línea enemiga, los flancos cartagineses, compuestos por veteranos experimentados, se mantuvieron firmes. Primer pico narrativo. El centro cartaginés comenzó a retroceder, pero lo hacía de manera controlada, como si Aníbal estuviera dibujando un semicírculo perfecto. Segundo pico, la caballería númida, famosa por su velocidad, atacó y derrotó a la caballería romana, quedando libre para golpear por detrás. En ese momento, la trampa se cerró. Roma, con decenas de miles de soldados, quedó rodeada en un círculo cada vez más estrecho. Lo que ocurrió después es difícil de imaginar. En solo unas horas, entre 50 y 70,000 romanos murieron o fueron capturados. Fue una de las mayores masacres de la historia antigua, un golpe tan duro que Roma tembló desde sus cimientos. Pero aquí viene el giro inesperado. La victoria de Aníbal, tan perfecta, escondía un problema fatal. No recibió refuerzos de su ciudad y sin ellos no podía aprovechar su triunfo. Más adelante verás cómo esta falta de apoyo lo condenó. Lo que parecía el fin de Roma, en realidad, terminó fortaleciendo su determinación de resistir. Roma cambió su estrategia, evitó enfrentamientos directos y comenzó a recuperar aliados. Aníbal quedó atrapado en una guerra que ya no podía ganar. Es irónico. La derrota más terrible de Roma terminó siendo el inicio de su camino hacia la hegemonía. Y si Canas cambió el destino del Mediterráneo occidental, la siguiente batalla cambiaría el destino del Mediterráneo entero. Año 31 a.C. Marco Antonio y Cleopatra se enfrentan a Octavio en una batalla que no solo decide un poder militar, sino el futuro político de Roma. Es una lucha entre dos visiones del mundo. Una alianza oriental que promete un imperio compartido y un occidente que teme perder su identidad. Lo que está en juego es tan grande que incluso dentro de Roma existe pánico, rumores y desconfianza. Y lo más extraño es que la batalla decisiva ocurre en el mar, no en tierra. Marco Antonio tiene barcos enormes, resistentes, capaces de embestir y destrozar embarcaciones más pequeñas. Octavio, en cambio, posee naves más ligeras y maniobrables, dirigidas por Agripa, uno de los mejores comandantes navales de su época. Cuando las dos flotas chocan frente a Actium, en la costa griega, ocurre un gesto inexplicable. Cleopatra abandona la batalla con su flota, y Marco Antonio la sigue. Primer pico narrativo. Nadie sabe exactamente por qué lo hizo. Miedo, estrategia, información errónea. El debate sigue vivo. Segundo pico. La retirada rompe la moral del resto de las tropas que quedan a merced de Octavio, y en ese instante todo se decide. La superioridad táctica de Agripa hace el resto. El desastre para Antonio es total. Pero lo más sorprendente no es la derrota militar, sino sus consecuencias políticas. Lo que muere en Actium no es un ejército, ni siquiera una alianza, es la República Romana, porque tras esa victoria, Octavio se convierte en Augusto
el primer emperador de Roma, y el mundo entra en una nueva era. Lo realmente extraño llegará después. Esta batalla no solo definió quién gobernó Roma, sino qué idioma, leyes y cultura dominaron Europa durante los siguientes 4 siglos. Actium no ganó una guerra, ganó una civilización. Roma se unifica bajo un poder centralizado y comienza una expansión que marcará el territorio, la religión y el pensamiento del continente. Y en un giro casi poético, la caída de Marco Antonio simboliza el fin de una época de experimentación política y el inicio de un orden completamente nuevo. Pero lo más inquietante es lo que estas 3 batallas revelan cuando las miramos en conjunto, porque Maratón, Canas y Actium no solo deciden vencedores y vencidos, deciden qué ideas sobreviven, qué sistemas políticos prosperan, qué culturas dejan huella y sobre todo muestran una verdad incómoda. El destino de millones de personas puede depender de un error, un impulso o una maniobra inesperada. A veces basta una sola hora, un solo giro, un solo rumor para que cambie el curso de la historia. Estas batallas nos enseñan que la historia no avanza de forma suave y ordenada. Avanza a golpes, a sacudidas, a momentos que rompen el equilibrio, momentos en los que lo improbable se vuelve inevitable. Y sorprendentemente, esos días siguen afectándonos hoy, porque vivimos en un mundo modelado por decisiones tomadas hace miles de años por personas que jamás imaginaron sus consecuencias. Por eso vale la pena preguntarse, ¿qué conflicto actual será visto dentro de siglos como la batalla decisiva de nuestra época? Lo fascinante es que, al mirar estos episodios, no solo comprendemos el pasado, sino nuestra propia fragilidad como especie. Cualquier sociedad, por grande que parezca, puede caer si no entiende el momento histórico en el que está, y al mismo tiempo, cualquier grupo pequeño, incluso aislado, puede cambiar el mundo si toma la decisión correcta en el día preciso. Esa es la verdadera lección que esconden estas batallas. Así que si quieres profundizar en cómo estos enfrentamientos prepararon el terreno para las guerras que redefinieron la antigüedad tardía, no te pierdas el próximo video de Antiguamente, porque comprender estos momentos no solo nos revela el pasado, también nos advierte sobre el futuro.